proceso, digamos, para que pueda estar en esa estructura, ¿cierto? Que implica todos los procesos de calidad, pues requiere pues que sea validable que ingresaron. Entonces, estamos iniciando nuestra tercera y última CIPAS del programa de economía asociado al curso de matemáticas financieras avanzadas. Vamos a trabajar, digamos, el tema de casos especiales de crédito de inversión y vamos a trabajar un poco las implicaciones que tiene la tasa interna de retorno, el valor presente neto, a propósito, digamos, de la evaluación financiera de proyectos. Antes de iniciar, para que logremos estructurar el proceso, voy a mostrarles la manera como, digamos, se logra hacer el registro. ¿Ustedes ya lo tienen claro cómo se hace, muchachos? ¿Sí lo tienen claro? Al CIPAS, bro. Sí, al CIPAS para poder ingresar a través del enlace del CIPAS. ¿Sí lo saben hacer? Sí, señor, aquí estaba buscando el CIPAS en la página principal, pero no aparece. A ver, reviso. A ver, veo, me doy aquí como las competencias. Voy a darle aquí el compartir para poder allí validar. Entonces, normalmente ustedes ingresan y encuentran las CIPAS. Aquí estoy ingresando, dice encontrar CIPAS, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando le dan encontrar CIPAS, ¿allí están viendo mi pantalla? No, señor. ¿No? ¿No están viendo mi pantalla, muchachos? La estamos viendo. Ah, bueno. Entonces miren que aquí estoy, acabo de darle, voy a devolverme. Acabo, o sea, aquí ingresa uno a la plataforma como quien va a ingresar a un curso y digamos que allí está encontrar CIPAS. Hay un cuadrante denominado encontrar CIPAS. Este cuadrante, pues ustedes ingresan por allí y al ingresar por allí le dan el periodo 2034, que es el mismo 1604 que estamos cursando en este momento. Cuando le dan ese periodo, automáticamente empieza a traer un montonón de CIPAS, ¿sí? Y lo que hacen ustedes es detallar puntualmente nuestro curso. Entonces allí en el curso le escriben 10, 50, 27, que es el curso de matemáticas financieras avanzadas. Allí solo señalan el periodo y el curso. Claro, cuando le señalan el periodo y el curso, automáticamente le sale la tercera CIPAS de matemáticas financieras avanzadas, casos especiales de crédito de inversión. Entonces, cuando encuentran las CIPAS, lo primero que hacen es darle me interesa. Miren a ver si lograron encontrarlo así como se lo estoy mostrando en este momento, muchachos. ¿Lo lograron encontrar? ¿Cuál es el código del curso, profe? 105027, matemáticas financieras avanzadas. Listo, profe, ya quedó la asistencia. Ah, listo. Entonces allí cuando ingresas, pues automáticamente queda la asistencia. ¿Todos ya lo hicieron? Cristian ya lo hizo, Jan Jaire lo hizo, Jimmy Fernando lo hizo, Vanessa lo hizo. Sí, profe, la Muchachos, sesión final ya lo hice. Yo ya lo hice. Cristian ya lo hizo, Vanessa lo hiciste, Haider lo Lo hiciste. estoy haciendo, lo estoy Ah, haciendo. súper, súper, Vanessa. Haider también lo está ¿Cómo? haciendo. Sí, lo estoy haciendo. Aquí lo encontré. Pero Y no aparece Fernando, el le puse 1057, no, 1050, 10 27 50 27, 10 50 27 y te 10, aparece matemáticas financieras avanzadas. y no me aparece el curso. O ¿No te sea, no me aparece aparece tercera CIPAS nada. de matemáticas financieras avanzadas?
Nada. Venga, te doy allí los poderes para que tú puedas compartir y entonces vemos tu pantalla porque raro ahí debería dejarte hacerlo. Mira a ver Sí, si ahí te deja compartir la pantalla. ya deja. Aquí estoy. Aquí estoy, mira. Allí, 105027. Tal vez le puse. Claro. Le había puesto economía. exacto, le das ahí, me interesa y le das a aceptar. Y automáticamente le das al ladito que dice la asistencia. Mira que ahí te aparece para darle la asistencia. Aquí. Listo, ahora sí. Claro. Eso es. Bueno, entonces allí ya todos hicimos la tarea. Ese era un proceso importante porque ustedes saben que estamos en acreditación de alta calidad y un elemento trascendental en estos procesos son las evidencias de que efectivamente se ejecutan los procesos, ¿no? O sea, ustedes saben que, digamos, hay que tener pues el respaldo en términos de identificar que se cumple con los procesos de formación. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta es, digamos, una tarea básica. Vengan, yo valido acá, de tal manera que pues tengamos el resultado. Em, Estoy revisándolo aquí para que me permita estructurar el proceso. Muy bien, aquí estoy validando. Me está diciendo que, a ver, veo, bien. Em, Tengo que tiene la asistencia Jan Haider Quintana y tiene la asistencia Cristian José. Los dos ya lo tienen registrado, Jan Haider y Cristian José ya están allí registrados. Falta Vanessa y falta Jimmy que la registren porque no está registrada en el sistema. Digamos, cuando lo valido, automáticamente sale que, digamos, ustedes no están registrados para poder, digamos, de hecho, a ver, veo, Doctor, buenas sí, noches. cuéntame, ¿cómo vas? No he podido encontrar el CIPAS en el ¿qué? En el entorno. Muéstrame tu pantalla, espérate, te doy allí, Jimmy, los poderes para que puedas compartirla y de esa manera poder ayudarte para que puedas mostrarlo. A ver, allí ya puedes mostrar tu pantalla. De acuerdo, ya voy. Y lo mismo, Vanessa, ¿ya lograste ingresar? Listo, profe. Ahí va. Ya están viendo la Métete, pantalla. métete a tu plataforma, Jimmy.
Y allí, exacto, entonces dale en periodo 2034 arriba, primero periodo arriba, arriba, arriba. 2034. Escribe 2034 eso. No señales nada más. Ahora señala en donde dice curso y escribe 105027. 105027. Ahí sale matemáticas y Ah, ya. ahí te sale las IPAs, dale me interesa, dale a aceptar y ahora ve y dale la asistencia para que quede el proceso. Entonces ahí ya tú empiezas a figurar. Listo. ¿Y Vanessa, cómo quedó? ¿Sí te salió allí para la asistencia o no? Que recargue No, la no. página. Dale a recargar a la página, sí. Listo ya. Mi Ah, asistencia bueno. ya. Ah, listo. Ahí ya confirmar asistencia también en matemáticas. Y ahí ya quedó. Listo. Entonces ahí ya quedaron todos. Eso era importante, porque imagínense que a veces se hace el reporte y dele risa que técnicamente parece como si no hubiera asistido nadie. Entonces es una locura porque la estadística es la que valida, digamos, que se genera el proceso. Por más de que, digamos, estas actividades quedan grabadas, porque recuerden que la actividad pues se publica en los foros, se publica pues ampliamente por el correo interno, por el correo institucional, allí está publicado también en la plataforma, está en todo lado, pero el registro que queda en el sistema es el que es trascendental para el proceso. Bueno, entonces ya hicimos la tarea. Ya cuando iniciamos no había ni un solo registro, ya quedamos los 4 registros de ustedes que están participando. Agradezco su puntualidad, agradezco, digamos, la participación, que es muy importante para nosotros en este proceso de formación. Dicho eso, entonces, pues vamos a dar continuidad. Hay que decir para iniciar que, pues, estamos cerrando hoy 12 de noviembre con nuestra tercera y última CIPAS. Es una CIPAS muy importante porque además ya cerramos nuestra tercera y última webconferencia el pasado miércoles 5 de noviembre, hace 8 días a las 6 de la tarde, ya está publicada, ese mismo día se publicó por el chat, se publicó por la web, se publicó por los foros, correo interno, correo institucional, por todo lado. Entonces, allí, digamos, hay un elemento sobre el cual abordamos explicaciones en torno a las temáticas de el proceso asociado a, digamos, la tarea más hacia la tarea 4. Y entonces hoy, pues vamos a terminar de dar como unas puntadas de esa tarea 4, explicando algunos componentes, pero vamos a tener un énfasis muy especial, muy importante en la tarea número 5, de manera tal, digamos, que tengan el soporte para que ya faltando solo 2 semanas para el cierre del curso, que es cuando inicia la tarea número 5, pues entonces ya tengan los componentes. Ya hoy en día ya no solo huele a natilla y buñuelos, sino que ya pasamos un montón de procesos, o sea, ejecutamos todas las implicaciones que tuvo la introducción de este curso de matemáticas financieras avanzadas, que estaba en un marco de un resultado de aprendizaje del curso que buscaba que ustedes identificaran las principales características del sistema financiero y las tasas de interés y su impacto en las decisiones económicas. Eso lo hicimos por allá entre el mes de agosto y septiembre, entre el 19 de agosto y el 1 de septiembre, y luego nos metimos a abordar, digamos, la tarea número 2 con conceptos generales de equivalencia de tasas, con el resultado de aprendizaje del curso número 2, que lo que buscaba era que ustedes analizaran los flujos de efectivo y aplicaran principios de matemáticas financieras avanzadas para determinar el valor presente, el valor futuro y en contextos de inversión, en contextos de financiación, y eso lo hicimos por allá entre el 2 de septiembre y el 29 de septiembre. Acabamos de terminar
la tarea número 3, que inició enseguida el 30 de septiembre, apenas terminamos la tarea número 2, y que terminará el próximo 27 de septiembre. Estamos a 15 días, ¿cierto? Para el cierre de esta tarea número 3, que ya está enmarcada, ¿cierto? En abordar, digamos, algunos componentes mm, que ustedes entregaron y que les permitía profundizar sobre las implicaciones que tiene el manejo de estos casos de créditos y de inversiones, ¿cierto? Asociados a todo el manejo de, digamos, créditos e inversiones, se me va la palabra, se me va el léxico en este momento, de endeudamiento y de inversión en moneda nacional y en moneda extranjera, ¿cierto? Componentes trascendentales a la hora de establecer, digamos, un portafolio. En ese orden de ideas, pues allí están otros componentes que ayudan a arraigar el proceso, como el manejo de tasas variables, ¿cierto? No solo moneda nacional y moneda extranjera, sino que manejamos todo el tema de descuentos de los títulos, valores y esos cálculos financieros necesarios para establecer, digamos, esas propuestas que ustedes pueden determinar para identificar la optimización de créditos o inversiones, digamos, en esos contextos económicos variables, más, digamos, en esta situación, por ejemplo, en la que nos encontramos ahora, en la que veníamos de un proceso de depreciación de la moneda bien agresivo, y miren lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Ahora estamos en apreciación, una cosa que se ha venido estableciendo inclusive en los informes del Banco de la República, digamos, muy interesante, a partir de las expectativas y de la perspectiva que genera eso para el cierre del 2025. Bien, eso es un elemento sobre el cual estamos trabajando, y es un elemento que nos va a permitir cerrar la actividad el 24 de noviembre del 2025. Muy bien. ¿Qué pasa después del 24 de noviembre del 2025? Que literal, pues ya estamos a puertas de semana y media de ese proceso. Próximo lunes 24 estaremos cerrando ese proceso. Pues inicia el martes 25 de noviembre, y ese 8 de diciembre que todo el mundo está con las velitas y tal cosa, se acabó el curso. O sea, del 25 de noviembre al 8 de, del 25 de noviembre al 8 de diciembre hay 2 semanitas mal contadas, ¿cierto? Y allí, digamos que el elemento central en esas 2 semanas es un caso que ustedes van a trabajar muy sencillo, muy, muy sencillo. Hoy voy a dar algunos pininos de ejemplo de cómo, por ejemplo, se calcula la TIR, el valor presente neto, para efectos de ese cálculo que ustedes van a hacer en términos del caso de estudio. Y allí estarán trabajando el RAC número 3, el resultado de aprendizaje del curso número 3, que básicamente determina la evaluación de proyectos financieros utilizando precisamente el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el WACC como criterios de sostenibilidad y competitividad para las empresas y para las regiones. Entonces, ese énfasis quiero que lo trabajemos ahora, puesto que en la webconferencia le di un énfasis bien agresivo. Allí están, hicimos algo más de 2 horas en esa webconferencia, y allí está, digamos, todo el componente asociado digamos, a la tarea 4. Entonces hoy vamos a hacerle ese énfasis para que ustedes queden completamente empoderados para hacer la entrega de ese caso de estudio que evalúa, digamos, 3 proyectos, y sobre los 3 proyectos hay una característica muy especial. Y es que los 2 primeros proyectos, ustedes van a leer en un párrafo que hay después del proyecto número 3 que dice algo así como, si no me falla la memoria, lo redacté, que decía que los 2 primeros proyectos incluyen en su último flujo de caja el valor residual o de liquidación, y que el último proyecto tenían que calcular ese valor, es decir, tenían que calcular la perpetuidad del gradiente que les permitía establecer a cuánto ascendían esos flujos de caja futuros positivos, y cómo entonces se estructura la tasa interna de retorno y el valor presente neto en el marco de esos resultados financieros. Sobre eso vamos a hacer un énfasis hoy, y por eso entonces pues vamos a retomar por adelantado el caso, para que ustedes de primera mano pues ya tengan el adelanto de cómo hacer el cierre. En ese orden de ideas, pues no hay que dejar de lado, ni más faltaba,
que pues están en el cierre del caso número 4 de la tarea número 4 de casos especiales de crédito de inversión. Esta es la última tarea intermedia, ¿cierto? En el momento de evaluación intermedio, es colaborativa. Hay una invitación muy especial que quiero hacer allí y es, ojo, hay que asumir un rol. Hay que asumir un rol, ingresen y asuman un rol en sus foros porque eso es calificable dentro de la actividad y entonces, pues no pierdan esos puntos, ingresen y asuman el rol. Ya lo decíamos que pues inició el 28 de octubre y termina entonces ya el 24 de noviembre. Y entonces esta es una tarea que vale 125 puntos, al igual que la tarea final que vale 125 puntos. O sea, las dos tareas valen 250 puntos y literal ese 50% del curso. Son muy importantes las dos tareas. Entonces allí hay que ser muy juiciosos para aportarle pues a ese cierre. Miren que aquí precisamente esa tarea 5 de criterios decisorios también es colaborativa, es digamos, el cierre como tal y termina el 8 de diciembre, ya lo estábamos planteando. Ya entonces en ese orden de ideas, pues habremos abordado esos 3 resultados de aprendizaje del curso y digamos que ustedes quedan con esas competencias de valor para afianzar esas capacidades, ¿cierto? Sobre las cuales salen al mercado. Es decir, ya pueden identificar las principales características del sistema financiero, pueden hacer una equivalencia de tasas y cómo les permite eso tomar decisiones, cómo a partir inclusive de los procesos que se suscitan pueden organizar sus flujos de caja, ¿cierto? Pueden determinar el impacto que eso tiene, ese valor del dinero en el tiempo en términos de las inversiones y las colocaciones de recursos que ustedes hagan desde lo personal o desde lo empresarial y claro está pueden evaluar financieramente proyectos a nivel institucional, a nivel territorial, puesto que las variables son las mismas. Les decía a ustedes que es trascendental, muchachos, trascendental que ustedes asuman el rol, porque ese rol al interior del grupo, pues básicamente tiene un puntaje en, en la rúbrica de evaluación, tiene un puntaje muy puntual, valga la redundancia, y entonces es muy sencillo, porque usted lo único que hace es o ser director o compilador, porque solo hay un director y un compilador, y si ya han cogido ese rol, porque no se puede repetir ni el director ni el compilador, pues sí pueden haber 3 colaboradores. Entonces, Prun llegó y ya cogieron el rol de director y el de compilador, le figuró colaborador. Siempre va a haber un director, un compilador y 3 colaboradores porque todos los cursos están asociados a 5 estudiantes. Hay una tarea importante que tienen que tener en cuenta de la persona que asume el rol de director, ¿cierto? El director es el que coordina, el que da directrices, el que maneja los tiempos, el que está pendiente de la entrega de la actividad, aun cuando no es el que hace la entrega, ¿cierto? Porque básicamente, quien es el encargado de publicar esa actividad, es decir, subirlo allí en la plataforma, es el compilador. El compilador es el responsable de subir la actividad, ¿cierto? Digamos que allí el director, al seguir, digamos, directrices en tiempos de desarrollo y la actividad per se, digamos, en la entrega y en la revisión, básicamente tiene una tarea importante y es establecer una guía en los tiempos. ¿Por qué? Porque hay unos aportes individuales que hay que hacer y esos aportes deben de hacerse máximo 15 días previo al cierre de la actividad, mientras que los aportes colaborativos deben de hacerse máximo 6 días previo al cierre de la actividad. Esa es una tarea trascendental del director, a diferencia del compilador. El compilador básicamente lo que hace es digamos, publicar el producto final y además pues se encarga, una vez, digamos, es aprobado el producto por todo el grupo, ¿cierto? Pues de hacer todo el proceso que identifica que se cumplió con esa actividad. Por lo general, inclusive, publican en el foro el screen sobre, que identifica pues que ya lo subieron, ¿cierto? Que les queda ahí como evidencia y tal cosa. Entonces uno diría, venga, y entonces los colaboradores, ¿qué hacen? ¿No hacen nada? Claro que sí, tienen una labor trascendental los 3 colaboradores, porque uno de los elementos es mirar que ese documento está en el marco de las referencias bibliográficas de APA,
que depuran o ayudan a depurar el documento en términos de edición, de estilo, ¿cierto? Y entonces miran que la manera como lo escribieron, como lo presentaron, inclusive como a nivel de colores y demás lo hacen, porque como estamos haciendo un montón de tablas y cosas allí que tienen la posibilidad de ser ajustadas, diseñadas, pues esos elementos son trascendentales, ¿cierto? Porque hacen parte del manejo que ustedes tienen como estudiantes en el proceso. Pues allí esa invitación especial para que interactúen con ese proceso. Siempre, digamos, esos archivos en Excel que ustedes están entregando, además de esos aportes que ustedes hacen de manera significativa, pertinentes en torno a la temática que están tratando, ¿cierto? Lo enmarcan en ese archivo en Excel, que es básicamente el anexo 1 que tienen de la tarea, ¿cierto? Y eso incluye ya unas hojas que tienen una portada, una introducción, les pide un objetivo general y 3 específicos en la hoja de objetivos, les pide el desarrollo del trabajo y cada hoja tiene, digamos, el caso o la actividad que les está estructurando y les pide que ustedes redacten mínimo 3 conclusiones a propósito de ese objetivo general y esos 3 objetivos específicos. Siempre, pues, incluir los referentes bibliográficos haciendo uso del manejo de las normas APA, ¿cierto? En esa versión número 7. Bien, entonces, eso que acabamos de describir, pareciera que es un tema retórico, pero la verdad es que es un tema muy importante porque, digamos, es la manera como ustedes hacen la presentación. Y la presentación es muy, pero muy relevante en torno a cómo se estructura ese proceso, ¿sí? Me sonó allí como que estaban tratando de ingresar. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Muchachos, ¿están escuchándome bien? Sí, señor. Sí, Ah, bueno, es que me sonó como si se hubiera salido, me hubiera quedado yo solo en la reunión, pero bueno, entonces me alegra que estemos conectados allí. Muy bien, entonces les estoy diciendo, a propósito de la presentación, voy a mostrarles entonces el archivo que ustedes van a estar trabajando. Ese archivo lo voy a abrir allí en Excel, ¿cierto? En el marco precisamente de cómo les aparece en la plataforma. Voy a ir de una vez a ese caso especial que van a tener de manejo, de tal manera que ustedes pues ya lo logren estructurar de primera mano en términos de esos criterios decisorios que son sobre los criterios que estamos dialogando. Bien, entonces allí, al plantear ese componente, al plantear ese elemento, ¿qué hay que decir? Bueno, ustedes allí pues tienen ya esa portada que han venido presentando en todas las actividades, ¿cierto? 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente hacen su introducción, plantean sus objetivos y tienen un punto trascendental que es el de toma de decisión. Entonces, sobre este vamos a interactuar un poco de tal manera que, digamos, tengan el soporte para hacer que ustedes hagan el análisis, ¿cierto? Y en el marco de ese análisis que puedan estructurar, digamos, los resultados. Miren que este caso es muy interesante, o sea, pareciera que fuera algo complejo, pero en realidad su desarrollo es muy sucinto y elemental porque está diseñado para que se desarrolle pues en esas 2 semanas, ¿cierto? Semana y media, casi 2 semanas, en las cuales se ejecuta la tarea número 5. Miren ese caso cómo se plantea. Dice la computación corporativa deciden asociarse y formar una nueva empresa. Sin embargo, no han decidido el tipo y la actividad de la nueva empresa. Los 3 empresarios tienen claro que invertirán en una empresa de un sector que está generando en promedio, digamos, en promedio el 22% de rentabilidad y que el riesgo que están contemplando es de 1.1. Claro, entonces allí hay unos elementos que se están trabajando
y unos elementos que estructuran el comportamiento del casco. Y dice, en igual forma, han decidido que sea cual sea la decisión que tomen, aportarán el 43% de los recursos y el restante lo conseguirán con la banca. El BBVA les ha confirmado un cupo del 57% del total de la inversión que vayan a realizar. La condición es que este cupo de crédito será en moneda local y que la tasa a aplicar es del 8.43% efectivo anual. Las tres empresas vienen invirtiendo sus excedentes de tesorería en TES que le generan un 4.8% efectivo anual, tasa de impuesto del 33%. Allí esos elementos que se dan inicialmente, lo que les va a permitir, muchachos, lo que les va a ayudar a hacer es el cálculo del costo promedio ponderado del capital o lo que se conoce por su sigla en inglés como WACC, ¿cierto? Entonces, ese elemento del costo promedio ponderado del capital, Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés, es trascendental porque sobre él es que ustedes estructuran el análisis de la viabilidad financiera del proyecto. Y por eso es trascendental, por eso es tan importante. Entonces miren que ya una vez calculamos el WACC, les tira 3 proyectos con sus 3 flujos de caja. Entonces allí ya es un elemento en donde ustedes validan si el proyecto es relevante para tomarlo como inversión o no. Hay un primer proyecto que es básicamente un instituto de investigación en seguridad y básicamente lo que incluye es que, digamos, diseñaron un chip que ubican entre los dientes, digamos, de las personas que son susceptibles de ser secuestradas y que son, digamos, rastreados vía satelital. Entonces, digamos que ese mercado es grande en virtud de que cada vez más crece el flagelo, digamos, del secuestro en Colombia, en general en el mundo, ¿cierto? Ustedes ven todo lo que pasa en México, ven todo lo que pasa en Europa, y uno pensaría que ese tipo de cosas no pasan, pero pasan, ¿cierto? Como dirían allí en televisión, no solo pasa en TNT, sino que es una realidad, y entonces allí esos componentes de desarrollo en tecnología, pues son variantes que están asociados a escoltas y a un montón de cosas en la vida real. Entonces, la empresa tiene un sistema de registro y monitoreo que permite saber con certeza absoluta el lugar en el que está ubicado el cliente y ese servicio le garantiza adicional, digamos, al manejo discreto de todo el proceso, una intervención inmediata del rescate por parte de ejército o policía en caso de ser pues objeto de secuestro. Listo, ese es el caso. Y luego viene y les dice, el flujo que presenta el instituto es el siguiente y les da 4 valores. El primer valor, ¿cierto? Que les está mostrando allí, un primer valor, es de menos 45.812, que está ubicado en un periodo cero. Y ojo que ese elemento de ser un periodo cero es trascendental. ¿Por qué? Porque cuando está ubicado en un periodo cero quiere decir que la inversión inicial, el momento cero es el valor presente, es el valor actual. Y luego el periodo 1 es un año después. Un año después, el periodo 2 es 2 años después, el periodo 4 es 4 años después, y va mostrando cómo se va comportando el flujo de caja, ¿cierto? En términos de los valores positivos que inclusive desde el primer año genera este flujo. Pero luego les hace una apreciación, ¿no? Y dice, este proyecto no es considerado como de larga vida en virtud de los avances tecnológicos que realizan los delincuentes una vez conocen el producto. Entonces, hay que diferenciar los proyectos de corta vida de los proyectos de larga vida y eso es lo que vamos a explicar a continuación, ¿cierto? Entonces, por eso estamos haciendo la lectura del ejercicio para entender el por qué vamos explicando con coherencia ese hilo conductor que refleja, digamos, por qué se ejecuta el ejercicio de esa manera. Luego les presenta un proyecto B, porque ustedes van a tener que elegir entre los 3 proyectos. ¿Cuál es el que ustedes consideran que es mejor para responder en términos de rentabilidad y de flujos de caja futuros positivos? Entonces miren que este segundo proyecto dice, no, pues vamos a producir un casco para ciclismo, un casco que produce ondas dirigidas al sistema nervioso y permite estimular el desarrollo muscular. Se espera que todo ciclista que utilice el casco pueda tener un incremento en su rendimiento del 30%.
Este novedoso producto permitiría controlar el actual y creciente uso de productos y métodos dopantes. El casco fue desarrollado por estudiantes de la universidad de la Universidad Javeriana que quieren desarrollarlo en Colombia y desde allí exportarlo por todo el mundo. Este es un caso real, ¿no? Los estudiantes han pedido a cambio de la venta de la idea que se permita dentro de la empresa investigar un sistema parecido al casco que ayude en la regeneración de tejidos. El flujo de caja presentado por la universidad es el siguiente y muestra los 5 flujos de caja. Aquí hay otro caso real, ¿cierto? Que se presentó. Y entonces este dice, ante la creciente demanda de pescado en frío, se ha contemplado la posibilidad de incursionar en este mercado. Actualmente la Cámara de Comercio tiene evaluado un proyecto para la exportación de filetes de trucha a Sudamérica, Asia Oriental y Europa. El proyecto consiste en comprar alevinos, peces pequeños, y que una vez completan 8 meses en los lagos de la empresa son enviados a Estados Unidos por kilo. Aunque hay una alta inversión en tecnología, ¿cierto? Aunque hay una alta inversión en tecnología, aunque hay una alta inversión en tecnología para oxigenar los lagos, limpiar y almacenar las truchas, la principal inversión está en el tipo de concentrado y hormonas con que se deben alimentar los peces. El proyecto considera el tener un laboratorio propio para evaluar el efecto de las hormonas y de los tipos de concentrado, alto contenido de nutrientes, bajo contenido de grasa, antioxidantes, etc. El flujo de caja entregado a los inversionistas por la Cámara de Comercio es el siguiente y nos arroja 7 flujos. Este es, digamos, el más largo que hay, ¿no? Porque este tiene 7 flujos. Entonces, este es como el más largo literal. Muy bien. Entonces, claro, allí vamos viendo, ¿cierto? Vamos viendo cómo, digamos, en el marco de los 7 flujos, arroja un siguiente elemento trascendental a tener en cuenta. Dice, los 2 primeros proyectos contienen en su último flujo el valor residual o de liquidación, lo que yo les decía, ¿cierto? Para el tercer proyecto se ha pedido que estime este valor y que la evaluación financiera se realice considerando la proyección hasta 6 años. Tanto ¿Usted? presentación. ¿Cómo? No, ¿Cómo? no se ve ninguna vegetación. Ah, venga, veo, a ver, qué será que pasó? A ver, veo, tan raro. ¿Será que, venga, a ver, veo, ahí lo volví a poner? ¿Ahí ya lo están viendo? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí, porque ahí les estoy, digamos, explicando el caso, ¿cierto? Porque vamos a ver que las soluciones se dan segundos. Lo importante es que ustedes entiendan la manera como se analiza, el significado que tienen las cifras y cómo a partir de ese significado ustedes toman decisiones. Entonces, claro, hasta allí ya les dio los componentes del caso completos, no hay más que decir. Y entonces miren lo que dice en términos de la tarea que ustedes van a hacer. Usted ha sido contratado por los 3 inversionistas para que ayude con su recomendación a escoger la mejor alternativa. Ellos desean saber si es adecuada la estructura de capital. En igual forma, quieren conocer datos como cuál es el WACC, cuál es la tasa interna de retorno de los proyectos, sus correspondientes valores presentes netos. ¿Y usted qué proyecto seleccionaría? Esa es la tarea, ¿no? ¿Usted qué proyecto seleccionaría? Entonces, allí hay un tema adicional, es que cómo aborda el estudio de Shaman Body 2023 la viabilidad del valor actual neto como criterio para la toma de decisiones de inversión en empresas internacionales. Y ustedes tienen que tener en cuenta para dar la respuesta a la lectura de la bibliografía de Impact of Needs, Present Value and the Adjusted Present Value on Investment Decisions and Guide from Foreign Companies Investing in the Iraqi Environment. Digamos que allí en esa revista iberoamericana de psicología se presenta ese artículo, ahí ustedes lo retoman y hacen pues su aporte que es, digamos, un componente del proceso de internacionalización a propósito de la segunda ley. Y con eso cierran el caso. Esos son los elementos sobre los cuales ustedes ejecutan el caso.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es que ustedes identifiquen con claridad, ¿cierto? Con detalle, cómo se resuelve. ¿Qué hay que hacer entonces? En primera instancia, voy a hacer el más complejo. A partir del más complejo, lo que hago es que, pues logren ustedes identificar cómo van a ejecutar el desarrollo. Entonces, listo. Ese más complejo contempla 7 flujos de caja y los 7 flujos de caja lo que hacen es Se mostrarnos. acabó de quitar de nuevo la presentación. Ah, ok, ya la vuelvo a poner. A ver, veo. ¿Qué será que está quitándose? A ver, veo, voy a ¿Será que está cerrarlo. poniendo página nada más y no la pantalla? Y cuando cambia de página, pues para. No, para nada, tengo solo el archivo en Excel. Y entonces ahí debería de mostrarme. Y de hecho tengo mostrada toda la pantalla, o sea que mueva lo que mueva, ven exactamente qué estoy haciendo porque estoy mostrando la pantalla, no el archivo. ¿Ahí lo están viendo? Yo no sé los compañeros que. A ver, lo reviso. Nada, dice Milton que no. Milton dice que no, listo. Vamos a ver acá. Voy a validarlo de tal manera que nos permita retomar. A ver, para que nos deje hacer la tarea. A ver, veo allí, ¿ya lo están viendo? Estoy compartiendo la pantalla. Nada, profe. Acá veo, cierro páginas. A ver si es que, a ver, pantalla. ¿Nada? Ahora sí. Ahora Bueno, sí. ahí cerré todo y dejé solo el archivo en Excel. Y además estoy compartiendo la pantalla. O sea, literal, si muevo aquí, por ejemplo, me muestras todos los archivos que están debajo. ¿Lo están viendo? Sí. Entonces allí, o sea, literal, lo puse automático para que no tengamos probabilidad de que se nos quite. Vamos a ver si con lo que hice ya funciona. Entonces, me hice entender con lo que estoy leyendo del caso, muchachos, ya se los mostré, se los expliqué desde el punto de vista de lo que plantea. Ahora voy a empezar a explicar cómo ustedes lo analizan, cómo ustedes lo interpretan, cómo lo solucionan para que, digamos, de manera práctica lo ejecuten en la tarea número 5 y lo que hago yo es hacer la variación en unos valores. Por ejemplo, miren que acá yo uso para el ejemplo que voy a usar con ustedes 7 flujos de caja, ¿cierto? Allí en el ejercicio hay 7 flujos de caja, entonces pues es muy parecido, o sea que ustedes simplemente reemplazan variables. Recuerden que este archivo pues yo se los entrego a ustedes como parte del proceso de formación. Pues allí ustedes lo tienen al alcance de un clic. Y me invento este WAC. Este me lo invento pues porque ustedes lo van a calcular y al calcularlo pues van a reemplazar la variable y sobre eso lo ejecutan. Entonces, listo. Miren que el ejercicio les planteaba, inicialmente les decía pilas. Los proyectos en últimas, voy a escribirlo aquí, los proyectos en últimas pueden ser de corta vida, voy a escribirlo así, o de larga vida. De corta vida sería este. Y entonces, ¿qué significa de corta vida? De corta vida, lo que significa de manera tácita, muchachos, es que el proyecto, así como nació hoy, muere en un periodo puntual. Te digo, nació hoy
y dentro de 7 meses o 7 años, dependiendo de lo que ustedes estén estructurando, se acaba el proyecto. Demos ejemplos de cómo es que pasa algo así, 7 semanas, ¿cierto? Yo digo, venga, pero un proyecto de 7 semanas, ¿y cómo es eso que yo le mido el ingreso semanal? Claro, estamos a 7 semanas de cerrar el año, por ejemplo. Estamos literal a 7 semanas de cerrar el año. Hoy es 12 de noviembre. En 7 semanas estaremos en 31 de diciembre y se acabó el año 2025. El lagrimón faltando 5 para las 12, ¿cierto? El fico a las 12 y a las 12:05 ya estamos en el 2026. 7 semanas para que pase eso. Entonces, uno dice, pero en 7 semanas, ¿qué puede pasar? Usted puede comprar un container y con ese container que trae de China, usted en 7 semanas básicamente lo que hace es organizarse para, digamos, suministrar regalos y demás, porque diciembre es el billete en donde todo el mundo en Colombia tiene plata. ¿Y por qué todo el mundo tiene en Colombia plata? Pues porque la mayoría de los contratos son a 31 de diciembre o son a 11, 12 meses y terminan para iniciar nuevamente por a mediados de enero. Entonces la gente recibe su liquidación entre el 10 y el 15 de diciembre y todo el mundo anda con primas de Navidad y todo el mundo anda embilletado comprando regalos y tal cosa. Usted dice, pilas, yo me compro mi container y en estas 7 semanas me recojo el billete del año. Eso pasa, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es real, ¿cierto? Y entonces, periodo cero, le meto 58.302.000, por eso es tan negativo. Periodo 1 y 2, primera semana y segunda semana, los flujos de caja son negativos, porque la inversión que tengo que hacer para lograr, digamos, el retorno de la inversión sigue en esas 2 primeras semanas, pero ya luego en las semanas de diciembre, ¿cierto? La última de noviembre y las de diciembre se dispara la cosa y me genera los flujos de caja futuros positivos. Claro, este es un proyecto de corta vida, porque cuando yo veo el mes 7 o en la semana 7 o el año 7, depende de lo que usted esté proyectando, en ese momento está muriendo el proyecto, ya no hay más. Usted al día siguiente murió, terminó, liquida eso, porque el proyecto no va más. Entonces, claro, por eso se llama de corta vida, ¿sí? Este primero de corta vida que le estoy explicando entiende un proceso trascendental. ¿Cuál es ese proceso? El proceso está asociado a lo que vamos a llamar la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí va a ponerle si es viable, y entonces, si es viable, vamos a decir que la tasa interna de retorno es mayor al WACC, mayor o igual al WACC, o costo promedio ponderado del capital. Entonces, viable, ok, ¿sí? En términos de viabilidad. Eso es lo que vamos a medir. Si es viable o no es viable. Entonces usted va a decir, bueno, este proyecto es viable si la tasa interna de retorno es mayor o igual al WACC. Pero ¿cuándo no va a ser viable? ¿Cierto? No es viable cuando la tasa interna de retorno es menor al WACC. No es viable. Entonces alguien podría decir, venga, profe, pero ¿y qué pasa cuando los flujos de caja futuros positivos, pues básicamente tienen una fluctuación positiva y negativa que hace que la TIR sea indefinida, o sea, que no de TIR? ¿Cómo se soluciona ese problema? Sencillo. Usted lo que hace es validar el valor presente neto, la VAN. Si el valor presente neto es positivo, voy a ponerle allí mismo valor presente neto positivo, entonces el proyecto será viable. Pero si el valor presente neto es negativo, pues el proyecto no será viable. Esa es la manera como se valida el proceso. Así usted identifica cuando el proyecto es viable o cuando el proyecto no es viable. Siempre va a estar usted muy atento porque no es viable cuando la TIR es menor al WACC o cuando el valor presente neto es negativo. Bien, eso es en términos
de los elementos constitutivos para la toma de decisiones. Eso es lo que hay que saber. Entonces usted dirá, venga, profe, pero pues si en el marco de esa episteme estructural que identifica la viabilidad o no, ¿cómo hago yo para calcular la TIR y el BNA en el marco de esos flujos de caja? Pues antes de explicar eso, porque es elemental, en 2 segundos lo hacemos, lo hace una función en Excel, ya lo vamos a validar. Hay que decir lo siguiente, muchachos. Armar esos 7 flujos de caja no es fácil. Esos 7 flujos de cajas implica que se arman 7 balances generales, 7 estados de resultados, 7 flujos de caja, y luego de calcular, digamos, la estructura enmarcada en lo que se denomina un indicador como es el EBITDA, ¿cierto? Se halla ese flujo de caja, y ese flujo de caja lo que hace es mostrarme estructuralmente, ¿cierto? Identificar de manera estructural cómo en cada periodo, digamos, se comporta de manera positiva o se comporta de manera negativa. Y entonces, claro, cuando usted va y calcula el proceso, usted lo único que hace es decir, venga, usemos una función en Excel para calcular la TIR y usemos una función en Excel para calcular el valor presente neto. Y miren cuánto nos vamos a demorar calculando la TIR. Entonces usted va a calcular la TIR. Pues FX aquí en Excel, seleccionan la categoría financiera y luego van y buscan en orden alfabético lo que reconocemos como la TIR. Mírenlo aquí, la TIR. Ah, ya tengo el argumento de la función que me da el ejercicio. Ah, mire que ahí están los 7 flujos de caja. Y la TIR le pide unos valores. Lo único que identifican es los valores, no estiman nada, solo los valores. ¿Y qué valores van a señalar? Ah, miren, aquí se los estoy mostrando. Señalan todos los valores de flujo de caja, todos, y le dan a aceptar. Entonces, miren que ubico el ejercicio para poderlo leer. Digo, ah, ok, la TIR me dio el 16.82%. Noten ustedes que no nos demoramos ni 1 minuto y medio, ¿cierto? Eso es una cosa automática. El tema no es calcularlo, el tema es entender lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo elemental de esto? Ah, la tasa interna de retorno del 16.82% es menor al costo promedio ponderado del capital o el WACC, por sus siglas en inglés, Weighted, se me enredó la lengua, Weighted Average Cost of Capital. Y entonces usted dice, el 16,82% de la TIR es menor al 17% del WACC, o costo promedio ponderado del capital. Checklist, el proyecto no es viable. Pero usted dice, venga, pues validémoslo además con el valor presente neto, ¿cierto? Es la manera de estructurarlo. Claro, es una manera de estructurarlo. ¿Por qué? Porque usted viene y calcula el valor presente neto y es otra función. Miren cuánto nos vamos a demorar calculando. Pues FX, nuevamente viene la categoría, ¿cierto? Y usted va al final de las funciones, está en orden alfabético, y ahí está, valor presente neto, value net actual, BNA, le da aceptar. Le pide una tasa, pilas acá. La tasa que usted va a señalar es el WACC, no la tasa interna de retorno, porque si usa la TIR y la TIR le dio, como en este caso 16.82, pues el valor presente neto le va a dar 0, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿usted de qué manera logra hacer el cálculo de manera efectiva? Usted utiliza o el WACC o, digamos que cuando no se tiene el WACC, se utiliza la TIO, la tasa interna de oportunidad. Pero lo técnico es calcular el WACC, ¿sí? Entonces, usted calcula su tasa, ya tiene su tasa de WACC, es del 17%, ubica esa tasa, y luego le pide que ubique unos valores. Ojo que esto es trascendental. Le pide unos valores. Cuando usted mira los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues el valor 0 ya está en valor presente, ya está en valor actual. Entonces usted ese valor no lo va a incluir porque ya está en valor presente. ¿Cuáles valores son los que usted va a incluir?
usted va a incluir los valores desde el 1 hasta el 7. Ah, profe, pero ¿cómo así? O sea que como no señalé el valor en cero, se perdió esa plática. No, no se trata de eso. Usted sí lo va a tener en cuenta, pero primero calcula el valor presente neto con todos los demás flujos del 1 en adelante, le da aceptar. Y mire que cuando usted lo calcula, si no incluyera el valor en cero, el proyecto le daría viable, porque dijimos que el valor presente neto, si es positivo, pues es viable. Ahí el valor presente neto hasta ahí es positivo en 57.795,67 centavos, sería viable. Pero ojo, no hemos terminado de calcular el valor presente neto. ¿Por qué? Porque el cero hay que tenerlo en cuenta, solo que no se incluye en la función, sino que se suma al final de la función porque ya está en valor presente neto. Entonces usted ahí nada más, sin hacer la operación, con guadaña, con machete, menos 58.302, ese dato negativo es mayor al dato positivo del BNA de 57.795,67. Es decir, el proyecto no es viable porque le va a dar un dato negativo, pero usted pues lo calcula igual. Entonces al final de la función le suma más el cero de menos 58.302 y eso le da un negativo de 506,33 centavos. Entonces, claro, ya usted hizo el ejercicio completo. Usted ya se dio cuenta que este proyecto no es viable, primero, porque la tasa interna de retorno del 16,82% es menor al WACC del 17% y además porque el valor presente neto es negativo en 506,33. Ojo, aquí quiero explicarles a propósito de este flujo de caja algo que ocurre muy común y que entonces pues se presta para estructurar dificultades en el análisis. Lo tienen allí en algunos de los ejercicios que van a resolver a propósito del cálculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto, cuando se calcula el flujo de perpetuidad y el gradiente, que es lo que explicaremos a continuación cuando el proyecto es de larga vida. Estamos ya casi terminando de explicar el proyecto de corta vida, es decir, el que tiene en su último flujo de caja el valor residual o de liquidación. Ese es el que estamos terminando de explicar acá, que es el de corta vida. Muy bien. Entonces, claro, ahorita que hagamos el de larga vida, voy a usar los mismos datos para que ustedes puedan darse cuenta de la diferencia entre la corta vida y la larga vida. Ahora bien, quiero explicar una cosa adicional a propósito de este flujo de caja de 7 periodos. Miren qué pasaría, muchachos, si yo al flujo de caja en cero, que está en menos 58.302, mírenlo ahí, menos 58.302, ¿cierto? Me está dando TIR del 1682 y BNA de menos 506,33. Miren lo que pasa cuando yo solo le quito el signo, lo voy a ahorrar el signo. Miren lo que pasó con la TIR. Dio indefinida. No dio la TIR. Eso es lo que les digo que puede ocurrir con la TIR. Entonces, ¿uno qué hace si pasa eso con la TIR, como nos pasa en este flujo de caja? Pues uno recurre a la VAN, al valor presente neto, value net actual. Miren que, claro, cuando ese dato es positivo, 58.302, pues automáticamente el valor presente neto da positivo en 116.097 pesos con 67 centavos. O sea, que por más de que la tasa interna de retorno da indefinida o no está dando, pues el valor presente neto nos motiva a tomar la decisión positiva, puesto que el valor presente neto es positivo. Entonces, pilas que eso puede pasar con los flujos de caja. Por eso, como es tan sensible la tasa interna de retorno, nos centramos en el valor presente neto. Le voy a devolver el signo, menos 58.000 a este ejercicio, porque así está concebido originalmente, pero utilicé el ejercicio, lo diseñé de esa manera para poder explicarles de manera práctica cómo es que se presenta lo que llama uno una TIR indefinida o que no da. Bien, hasta allí les he explicado el proyecto de corta vida, que sería la manera como se calcula el flujo de caja del proyecto 1 y del proyecto 2. Pero ya leímos en el párrafo que antecede el cierre del caso, pilas, el proyecto 3 es de larga vida. Pues expliquemos cómo harían ustedes, pues ya van a tener que tomar las cifras cuando estén allá en ese momento final, en la última semana y media para el cierre del curso, con esta ayuda didáctica, con la grabación que les queda,
¿cierto? Pues sencillamente harán en 2, 3 horitas, se sientan, repasan el video y tal cosa, y ya lo cerrarán en una tarde o una mañana que le saquen el tiempo y habrán estructurado el cierre del curso. Entonces, claro, nos falta explicar el proyecto de larga vida. Expliquémoslo en detalle para que ustedes puedan entender. En el proyecto de larga vida, lo voy a poner aquí al lado, usando las mismas cifras para que ustedes logren identificar la diferencia. Voy a usar las mismas cifras. Entonces acá, pues, ahora calcularemos la TIR y el BNA, porque nos toca primero explicar a qué se refiere un proyecto de larga vida, ¿cierto? ¿Por qué uno es de corto y el otro es de larga vida? ¿Qué hay que decir allí, muchachos? Voy a usar las mismas cifras, miren, las mismas cifras, para que vean la diferencia y para que tengan los componentes de análisis necesarios para que puedan hacer su análisis, ¿cierto? En este caso que presentan para el cierre de la tarea 5. Miren cómo es. Lo primero es entender qué es larga vida. Entonces expliquemos eso un poco porque los números se calculan en un minuto, pero los números, lo importante de estos números es que usted los pueda explicar, no el cálculo del número, porque ya vimos que Excel eso hace en un minuto, o aplicaremos una formulita y es otro minuto. No, el tema es que usted lo sepa explicar. Entonces, claro, cuando estoy hablando de larga vida, pues les di el de corta vida, el ejemplo del container, 7 meses, 7 semanas, si se quiere, y ¡prum!, sale el tema. Larga vida, ¿cuál sería un ejemplo, muchachos? Un ejemplo sería Coca-Cola, tiene más de 100 años, Ford, Chevrolet, ¿cierto? Mazda, Suzuki, en general. Las empresas, las multinacionales que tienen 50, 60, 70, 80, más de 100 años, son ejemplos de proyectos de larga vida. Ay, ¿qué característica tienen esos proyectos de larga vida? ¿Cierto? Son, digamos, trascendentes a perpetuidad. Van de una generación en otra, ¿cierto? Los abuelos, lo que hacen es se constituyen una compañía que pasa sobre generación tras generación para constituir el fortalecimiento de la riqueza. Entonces, claro, la larga vida implica eso, un proyecto de vida. Tengo esta empresa y le voy a apostar a largo plazo, ¿cierto? Para que se constituya como mi proyecto de vida. Claro, si eso es así, entonces hay que calcular el último flujo de caja, cómo va a variar. ¿Por qué? Porque hay que calcular cómo se van a comportar los flujos de caja futuros positivos a propósito de la proyección matemática, la proyección financiera que va a representar ese volumen de recursos hasta el infinito y más allá. De esa manera es que lo vamos a estructurar. Es que, ¿cómo se hace eso? Lo primero que se hace, muchachos, es calcular algo que uno denomina como un gradiente. ¿Qué significa un gradiente? Una serie de pagos, ¿cierto? Una serie de valores que tienen una ley de formación. Y esa ley de formación puede ser creciente o puede ser decreciente. Y además de que puede ser creciente o decreciente, puede ser en una divisa puntual, pesos, yenes, marcos, ¿cierto? O puede ser en un porcentaje. Si yo lo miro en una divisa, un pesos colombiano, pues básicamente, ¿eso qué va a significar? Que el gradiente es lineal o aritmético. Mientras que si yo lo miro en un porcentaje, crece todo el tiempo en 5 o 10%. Ya estoy hablando de un gradiente geométrico, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿por qué hablo del gradiente? Porque cuando uno está haciendo una proyección financiera que se supone que lo que hace es proyectar los flujos de caja futuros positivos, uno lo que piensa es que a partir del año 7, pues eso va a seguir creciendo en el tiempo. Eso se va a seguir perpetuando en el tiempo y avanzando, digamos, año tras año, tras año, tras año. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y a qué tasa va a crecer eso? ¿A qué tasa se va a comportar eso? ¿A qué porcentaje va a crecer eso? ¿Sí? Esa es la tarea que nos queda en el ejercicio, ¿cierto? Entonces uno dice, si yo voy a calcular esa tasa que representa
el crecimiento con una ley de formación en donde se asume que esa ley de formación, ejemplo, si aquí va a crecer el 10%, ¿cierto? Es que todos los flujos año tras año, tras año, tras año crecen el 10%. Entonces uno dice, ah, pues voy a hablar de un gradiente geométrico, porque es un porcentaje que asumo que es el porcentaje en el que va a crecer todos los ingresos futuros positivos a propósito del periodo 7 hasta el infinito y más allá. Entonces usted diría, venga, ¿y cómo calculo ese gradiente geométrico? Respuesta. Ese gradiente geométrico se calcula de una manera muy elemental, ¿cierto? Siempre se calcula teniendo en cuenta los dos últimos flujos de caja. Ay, ¿cómo calculo un porcentaje? Eso lo aprendimos en quinto de primaria, ¿cierto? Cualquier porcentaje, usted lo calcula tomando, por ejemplo, el dato final, en este caso 40.808, dividiéndole el dato inicial sobre el que le está haciendo el cálculo del porcentaje, en este caso 37.098. Siempre el gradiente se calcula sobre los dos últimos flujos de cajas y restándole 1. Así se calcula cualquier porcentaje. Entonces, listo, eso le da 0,10, le da porcentaje y al darle ese porcentaje, usted automáticamente queda con que la tasa de crecimiento de los flujos de caja futuros positivos de este proyecto es del 10%. Casualidades de la vida, 10%. Muy bien. Dice, venga, pero ¿y ahora cómo hago para proyectar ese paquete de millones de billete que hay desde el año 7 en adelante? Si sé que todos los flujos de caja van a crecer técnicamente el 10%. ¿Cómo voy a hacer para validar eso? Y entonces usted lo que hace es calcular algo que vamos a llamar la perpetuidad, ¿cierto? La perpetuidad. Usted calcula algo que vamos a llamar la perpetuidad. ¿Y qué representa la perpetuidad, muchachos? ¿Qué significa esa perpetuidad de la que estamos hablando acá? La perpetuidad lo que representa es el flujo de caja futuro positivo que tiene este proyecto hasta el infinito en el marco de la evolución de los ingresos del periodo 7 en adelante. ¿Y cómo se calcula eso? Eso tiene una formulita que dice flujo de caja de análisis dividido el WACC menos el gradiente. Así se calcula lo que hemos llamado, ¿cierto? La perpetuidad, ¿cierto? La perpetuidad se calcula flujo de caja de análisis, va a ponérselos ahí, ¿cierto? Para que nos quede, ustedes saben que este documento, pues les queda a ustedes. Flujo de caja de análisis dividido el WACC menos el gradiente. Así se calcula la perpetuidad. Entonces, voy a hacer el ejercicio, este ejercicio lo voy a hacer asumiendo que el análisis se hace desde el periodo 6. Por casualidades de la vida, eso les plantea el caso inclusive que están ustedes allá. Les digo, ok, este análisis de crecimiento se hace desde el periodo 6. Miren que independientemente que el análisis es desde el periodo 6, ustedes siempre el gradiente lo calculan tomando en cuenta los dos últimos periodos. Ok, entonces calcule la perpetuidad. Si el análisis es desde el periodo 6, entonces el flujo de caja de análisis es 37.098. Pero ojo, ¿qué hay que decir allí en el marco de ese valor? En un 5% de las veces, las empresas toman la decisión de que ese gradiente se calcule a propósito del penúltimo valor. Normalmente, en un 95% de las veces, se contempla que ese análisis se hace sobre el último flujo de caja, o sea, 40.808. Aquí lo estoy haciendo sobre lo atípico. Normalmente usted diría, ah, no, pues eso va sobre el último valor, 40.808. Listo, yo lo hago sobre lo atípico, 37.098. Dijo, ok, ya tengo el flujo de caja de análisis y eso lo divido entre el WACC, en este caso 17% inventado,
ustedes van a calcular un WACC en ese caso y tal cosa, pues entonces allí aplicarán ese, menos el gradiente. Yo aquí lo calculé, me dio el 10%. Ustedes harán el cálculo en el ejercicio con los flujos de caja que les estén dando. Y claro, ¿esto qué garantiza? Un valor en una divisa. Aquí la divisa que yo estoy utilizando es el peso colombiano, ¿cierto? Pero si usted está en Japón, pues serán yenes, Estados Unidos, dólares, ¿cierto? En algunas partes de Europa, euros, ¿cierto? Entonces, esas implicaciones, pues estarán asociadas al lugar en donde usted está haciendo el análisis. Listo, ya tengo que la perpetuidad está asociada a esos flujos de caja futuros positivos y que eso me está garantizando hasta el infinito y más allá 530.012 pesos con 25 centavos. Ah, ¿y ahora qué hago con esa información? Listo, ya tengo claro, ¿cierto? Está muy claro que efectivamente, pues sobre esa estructura de los datos, ese es el flujo de caja futuro positivo. Entonces, ¿usted qué hace? Calcula un flujo de caja proyectado, ¿cierto? Ahí hace un flujo de caja proyectado. Listo, tiene su flujo de caja proyectado, también hasta el periodo número 6. ¿Y qué es eso de proyectar? Pues colocar los valores del original hasta el periodo 6. Si estuviera haciéndolo hasta el último periodo, pues hasta el periodo 7. Estoy haciéndolo atípico, voy desde el periodo 6. Y entonces usted ya listo, voy a hacer el análisis sobre el periodo 6. Y entonces a eso le suma al periodo 6 la perpetuidad. Si estuviera haciendo el análisis sobre el periodo 7, pues se lo sumaría al 40.808. Para este asumo que lo hago sobre el periodo 6. Digo, me cambió un poquitico el flujo de caja. Porque como este no tiene en el último flujo de caja valor residual o de liquidación, estoy calculando la perpetuidad, se la estoy sumando al flujo de caja de análisis y ahora el flujo de caja proyectado del último periodo ya no es de 37.098. Es de 567.110. O sea, un toque más grande, ¿cierto? Entonces usted viene y a propósito de eso calcula nuevamente la TIR, pero con ese flujo de caja proyectado. También en la categoría financiera, pero ahora va a calcular la TIR sobre el flujo de caja proyectado. Entonces ubica la función de TIR y dice, bueno, ¿cuáles son los valores que voy a utilizar a propósito de ese flujo de caja proyectado? Todos. Señala todos los valores, ¿cierto? Listo, ya lo señalé. La TIR me dio del 49,59%. Pequeño detalle de diferencia. Miren ustedes que el original, pero de corta vida, mírenlo ahí, el de corta vida nos dio muy, pero muy diferente, muchachos. O sea, nos dio del 16,82. De hecho, no era viable, ¿cierto? El proyecto no era viable en ese momento con esa misma información porque son los mismos datos. Ok. De corta vida, el proyecto no me dio viable, 16,82. Pero de larga vida, a propósito del impacto que tiene la perpetuidad, a propósito de ese impacto, miren la diferencia, ¿cierto? Miren la diferencia tan radical, ¿sí? La diferencia es muy radical, muchachos. O sea, en realidad el impacto es muy, pero muy agresivo, ¿sí? Listo, entonces, ustedes ya lo están identificando ahí, ya lo están viendo. De corta vida 16,82, de larga vida 49,59. Es significativamente diferente, ¿cierto? Es significativamente diferente cuando el proyecto es de larga vida, cuando le apuesta a usted a un proyecto de vida. Listo, y usted lo valida también con el valor presente neto. Como la tasa de descuento es el WACC, si la TIR le da proyecto viable, el valor presente neto le va a dar proyecto viable. Si la TIR le da proyecto no viable, como en el de corta vida, pues el valor presente neto le va a dar proyecto no viable porque la tasa de descuento es la misma, ¿sí? Entonces aquí usted ya sabe que el valor presente neto le va a dar re positivo porque la TIR le está dando re positiva, 50% de rentabilidad, ¿cierto? Bien, entonces calculamos el valor presente neto, el BNA, está en orden alfabético,
lo señalo, vuelve y juega, la tasa pues es el WACC, 17%. Los valores que señalo es del 1 hasta el último, o sea, del 1 al 6. Le doy a aceptar, mire que allá me está dando re positivo, 250.817,87, y así le sume el menos 58.000, pues eso seguirá siendo re positivo. Le voy a sumar el menos 58.000, y eso sigue siendo re positivo en 192.515,87. Claro, ahí ya está hecho el cálculo matemático. Ya lo tiene usted cuadrado. Este proyecto de larga vida sí es viable porque la tasa interna de retorno del 49,59% es mayorcísima al WACC del 17%, y además el valor presente neto es re positivo en 192.515,87. De esa manera se hace el análisis. De esa manera se estructuran los componentes de análisis de este ejercicio, ¿cierto? Claro está, pues ustedes lo van a trabajar en las últimas 2 semanas. Aquí estoy haciendo un brochazo sobre la actividad que ustedes entregan al cierre, la actividad número 5, para que ustedes se den cuenta pues, que es una actividad muy sencilla que retoma todos los componentes que trabajaron a lo largo del periodo de manera ejecutiva, estructurando la toma de decisiones a propósito de un portafolio de inversión. Listo, entonces listo. Ahí usted ya tiene proyecto de corta vida, tiene proyecto de larga vida, ¿cierto? Entonces ahora lo que hace es estructurar esa toma de decisiones para poder definir cuál es el comportamiento. Noten ustedes que el ejercicio original tiene unas variables, ¿cierto? Miren las variables que arroja el ejercicio. Voy a tomarlas acá. A propósito de esa solicitud que hacen para calcular lo que hemos determinado que es el WACC. ¿Qué hay que decir en términos de ese cálculo, muchachos? ¿Qué hay que entender? ¿Sí? ¿Qué hay que saber para poder, digamos, identificar los componentes? Primero, que si yo estoy hablando del WACC, en últimas de lo que estoy hablando es del balance general como una estructura que puede estar también, ¿cierto? En NIF, o sea, estado de situación financiera, si es que estamos hablando en NIF. Y entonces, si yo estoy hablando del balance, pues estoy hablando por un lado de activos, por el otro de pasivos y por el otro, ¿cierto? De patrimonio. Esos son los componentes sobre los cuales se mueve cualquier balance general, ¿cierto? Tengo el activo, tengo el pasivo y tengo el patrimonio. Esos son los componentes sobre los cuales se mueve este ejercicio. Eso hay que reconocerlo, ¿sí? Listo, esta es la información. Ahora bien, ¿dónde está el WACC? Ah, pues esa es una tasa que representa el WACC o costo promedio ponderado del capital en español. Es un porcentaje que representa, ¿cierto?, la tasa mínima a la que debe rotar el activo para garantizar, uno, el cubrimiento del servicio a la deuda y dos, la rentabilidad esperada de los socios, dueños o accionistas. Entonces uno dice, ah, ¿cómo así? ¿Cómo así que garantizar el cubrimiento del servicio a la deuda y la rentabilidad esperada de los socios, dueños o accionistas? Miren que cuando hablo de esas dos cosas, estoy hablando servicio a la deuda, pasivo, rentabilidad esperada de los socios, dueños o accionistas, patrimonio. Eso es lo que estoy diciendo en el fondo allí. Entonces, hay que entender también que cuando uno está hablando de los estados financieros, escribí mal por aquí, situación. Estado de situación financiera. Muy bien. Cuando uno está hablando de los estados financieros, un elemento trascendental, ¿cierto? Es la tasa de impuestos. Ese es un elemento trascendental. Miren que aquí, por ejemplo, en este ejercicio que estamos desarrollando, nos está diciendo tácitamente que la tasa de impuestos es por aquí lo leí, tasa de impuestos 33%. La voy a poner ahí. 33%. El ejercicio
les da las variables. Ustedes no tienen que inventar nada. Eso está allí ya determinado, ¿cierto? Tasa de impuestos 33%. Entonces usted dice, venga, y con esas variables que están ahí, ¿cómo organizo el WACC? Entonces usted dice, venga, si me está hablando de que ese WACC lo que hace es establecer con claridad, digamos que le cumplimos al servicio a la deuda, y el servicio a la deuda es capital más intereses, y ese capital, pues en últimas es lo que uno reconoce como una obligación financiera, ¿cierto? Eso es lo que uno reconoce como el capital en el servicio a la deuda, ¿cierto? Y cuando uno está hablando de esa obligación financiera que es capital más intereses, que lo hemos venido hablando en las tablas de amortización, pues los intereses se conocen como gasto financiero, ¿cierto? Y entonces, cuando uno está hablando del gasto financiero, pues la verdad es que una empresa puede tener varios créditos, no uno, sino dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la magnitud, del tamaño de la compañía. Entonces, claro, si la empresa tiene uno, dos, tres, pues puede tener créditos en moneda nacional, puede tener créditos en moneda extranjera, puede tener leasing, puede tener, bueno, ¿cuánta cosa puede tener una empresa en endeudamiento? Lo cierto entonces es que ese gasto financiero usted lo tiene que compensar a partir de algo que uno va a determinar. Voy a poner el gasto financiero como entre paréntesis y le voy a poner un nombre mucho más técnico, que es costo promedio ponderado financiero. Ojo que es diferente al WACC, ¿no? Porque alguien podría decir, pues ¿cómo así? ¿Ese no es el WACC, costo promedio ponderado del capital? No. El costo promedio ponderado del capital, ¿cierto? Es el que representa el WACC, por su sigla en inglés, y es el que representa los activos. Aquí estoy viendo es el costo promedio ponderado financiero, que está asociado a los gastos financieros. Está asociado a que yo tengo 3, 4 deudas. Pues lo pondero y calculo cuál es esa estructura de endeudamiento. Entonces, listo, ese es un valor, ¿cierto? Que yo necesito para resolverlo. Y el otro va a estar asociado a lo que vamos a llamar, ¿cierto? La obligación financiera. Ese va a ser el otro. Entonces ahí están los dos valores, obligación financiera y costo promedio ponderado financiero. Esos son los dos valores. Ahora bien, ¿y el patrimonio? ¿Cuáles son los valores del patrimonio? Por un lado, el capital, ¿cierto? Con el que se constituye la empresa. Y por el otro, lo que definíamos como rentabilidad esperada de los socios dueños o accionistas. ¿Y eso qué significa? Eso es CAI. La rentabilidad esperada de los socios dueños o accionistas, vamos a ponerle un apellido para formularlo, eso es CAE. Entonces, CAE significa rentabilidad esperada de los socios dueños o accionistas. ¿Y a qué es igual CAE? CAE es igual a la rentabilidad de los activos libres de riesgo, a eso lo vamos a llamar IL, ¿cierto? Que suma a beta, beta lo vamos a estandarizar sobre ese valor numérico que va entre 0 y 2, que representa el riesgo. Cuando beta es igual a 1, pues será el riesgo de mercado. Cuando beta es menor a 1, implicará menos riesgo y por lo tanto, menos rentabilidad. Y cuando beta es mayor a 1, implicará mayor riesgo y por lo tanto, mayor rentabilidad. Por eso lo ejecuta sobre una prima que es la rentabilidad del mercado, IM, menos la rentabilidad de los activos libres de riesgo. De esa manera se calcula la rentabilidad, ¿cierto?, esperada de los socios, dueños o accionistas. O sea, que usted para calcular CAE, para poder hallar esta variable, necesita IL, beta e IM. Entonces voy a ponerle aquí, IL, pues va a estar asociado a los CDTs, certificados de depósito a término, a los TES, los títulos del Tesoro colombiano. IM, pues va a estar asociado a la rentabilidad del mercado, renta del mercado. Ejemplo, ¿y cómo saco la vaina de la rentabilidad del mercado? Hay bases de datos especializadas en eso, la universidad tiene varias, tiene simuladores que tienen esa información de manera muy completa. Y allí también encuentran los betas. El más común es el Betas Damodara, que es un docente que ha dedicado su vida pues, hacer ese tipo de investigaciones sobre el riesgo. Y IM es la rentabilidad del mercado. Entonces quiero darles un ejemplo de rentabilidad del mercado. Cuando uno tiene un restaurante, por lo general genera rentabilidad entre el 30 y el 70%.
Claro, eso implica mucha esclavitud porque estar allí en la cocina y trabajando y tal cosa, pero genera una muy buena rentabilidad. Es un sector que genera muy buena rentabilidad. Asimismo, todos los sectores tienen una estructura promedio de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, claro, cuando usted logra identificar eso y tiene esas variables, pues puede hallar lo que hemos denominado en esta sección como CAE, rentabilidad esperada de los socios, dueños o accionistas. Claro, si usted valida las variables que les está dando el ejercicio, pues usted dice, por un lado, está diciendo que la rentabilidad promedio, digamos que genera las empresas sobre las que están haciendo la inversión, ya lo hemos leído, los tres empresarios tienen claro que invertirán en una empresa en un sector que esté generando un promedio de 22% de rentabilidad, sería IM, ahí ya está dado, 22%. También está diciendo el ejercicio, dice pilas, las condiciones, dice pilas, por aquí arriba estaba. Está generando un promedio de 22% y cuyo riesgo es de 1,1. Ah, bueno, entonces aquí está beta. Beta me lo está dando y es de 1,1, ¿cierto? 1,1, ahí me está dando el beta. Muy bien, mi computador es con comas, entonces le pongo el coma. Y lo otro que está diciendo el ejercicio de manera muy juiciosa es que la condición es que este cupo de crédito será en moneda local y que la tasa a aplicar será el 8,43%. Ah, me está diciendo acá que la tasa del crédito es del 8,43% y es un solo crédito. O sea que ya me está dando el costo promedio financiero, 8,43%, porque hay un solo crédito. Si tuviera que calcular varios créditos, denme solo un segundo porque estaba sonándome allí el... Ah, no, ya dejó de sonar. Si tuviera que calcular varios créditos, ¿cierto? Pues entonces técnicamente, pues tenía que sacar el ponderado. Pero como es uno solo, ya está dado, ¿cierto? Y este solito ya me dice que representa el 57% de la deuda. Me está diciendo pilas, representa el 57% de la deuda. Miren ustedes que ya por sana diferencia matemática, ¿cierto? Si el crédito es del 57% por parte del banco, pues técnicamente el patrimonio sería del 43%. No tiene que decirlo el ejercicio, sin embargo ahí lo dice. Dice, los socios toman un 43% de los recursos. O sea, listo. Entonces el capital es el 43%. Miren que ahí ya me lo está dando el ejercicio, solito lo está arrojando. Entonces, en ese orden de ideas, miren que ya tengo el beta, el IM, me falta el IL. Dijimos que era CDTs o títulos del tesoro. Miren que por puras casualidades de la vida, dice, las tres empresas vienen invirtiendo sus excedentes de tesorería en TES, que generan el 4,8% efectivo anual. Ah, pues los TES me generan el 4,8% efectivo anual. Ya puedo calcular CAE, porque CAE está formulado. CAE es igual a IL, 4,80, más paréntesis beta, 1,1, que multiplica a IM, 22% menos IL, 4,80. Y automáticamente él me dice, ah, pues su CAE es del 23,72%. Ya usted lo calculó, su CAE ya está calculado, ya está listo. Entonces tiene la cuarta variable que necesita para hallar el WACC, porque estamos diciendo que para hacer este cálculo, ¿cierto? Usted necesita CAE, la participación de los dueños, la participación de los bancos y la tasa que usted le paga por ese endeudamiento a los bancos. Ya tiene las cuatro variables, ya puede hallar el WACC. ¿Cómo se halla el WACC? Para hallar usted el WACC, o lo que es lo mismo, el costo promedio ponderado del capital, para hacer esa tarea, lo primero que usted hace es definir cuáles son los recursos propios, cuáles son los recursos financiados, y ya se lo dio el ejercicio, mire. Dice que los recursos propios son el 43%,
y que los recursos financiados son el 57%. Las dos variables siempre tendrán que sumar el 100% y si no, eso no está bien hecho, ¿cierto? Les digo, listo, ya tengo la variable de análisis que me está dando que es el 57%. Ahí ya lo tengo cuadradito. Listo, tengo el 57%. Luego me pide, ¿cierto? Tengo que calcular, voy a ponerle aquí los titulitos al ejercicio. Pues aquí, el título aquí sería la participación de la deuda. Luego necesito establecer cuál es la tasa. ¿La tasa de quién? Ah, pues la tasa, ¿cierto? A la que tengo que responderle a los dueños con los recursos propios. Digo, ah, pues rentabilidad para los socios dueños accionistas, 23,72. Y a la tasa a la que tengo que responderle a los bancos, ah, pues del 8,43. Ya tengo esa tasa. Y esa tasa es trascendental porque es la tasa objeto sobre la que continuamente estoy validando que cumplo. Estoy validando que le puedo responder a los socios dueños accionistas. Esa tasa es trascendental, ¿sí? Pero ojo, que esa tasa es trascendental en el marco de un componente que está asociado a algo que vamos a llamar beneficio tributario, ¿sí? Ese elemento es trascendental porque cuando yo estoy hablando del beneficio tributario, en últimas de lo que estoy hablando es del costo promedio ponderado financiero que multiplica a 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, para eso es que necesitaba el dato de los impuestos. ¿Y esto qué hace? ¿Qué importancia tiene el que estemos dialogando sobre este componente? Pues que si yo ya estoy hablando del beneficio tributario, ¿cierto? Como componente de análisis, entonces la tasa sobre la que voy a interactuar va a ser esta nueva tasa, la que vaya a interactuar con el componente denominado, ¿cierto? Beneficio tributario. Pero miren que el beneficio tributario me está hablando de costo promedio ponderado financiero, o sea que no me está hablando de recursos propios. ¿Y eso qué quiere decir? Que los recursos propios, pues la tasa no me va a cambiar, se me va a mantener, va a estar quietecita esa tasa, ¿cierto? La dejo quieta, ya no va a cambiar, pasa tal cual, no se modifica. Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿cierto? Porque en últimas yo ya tengo claridad y digo pilas, allí el componente no me cambia, pero el recurso financiado sí. Y miren que está asociado a la tasa de impuestos y miren que las casualidades de la vida existen. El ejercicio ya nos estaba hablando de la tasa de impuestos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tengo la tasa de impuestos, en este caso es del 33%, pues calculo lo que voy a llamar beneficio tributario, que es costo promedio ponderado financiero 8,43 por 1 menos lo que llamamos esta tasa de impuestos del 33%, y miren que me cambia el análisis, porque el análisis aquí ya no me habla del 8,43, sino del 5,65%, ¿sí? Ok, esas son las tasas sobre las que voy a hacer el análisis y por lo tanto, si voy a ponderar, pues la otra tasa sobre la que voy a hacer el análisis estará asociada, ¿cierto?, a la participación de aporte por parte de los recursos propios y de los recursos financiados. O sea, que cuando yo estoy ponderando, yo voy a decir ponderado, ¿cierto? Lo que voy a hacer es combinar esas dos tasas. ¿Y cómo las combino? Multiplico esa tasa, en este caso de los recursos propios, el CAE, por la participación, en el caso de los recursos propios, y combino la tasa con beneficio tributario por, en este caso, la participación de endeudamiento que tenemos en la empresa con los bancos. Miren que así calculo el ponderado. De esa manera calculo el ponderado. Claro, cuando ya voy a correr esto hacia atrás, cuando ya calculo el ponderado y hago esa suma de los ponderados, ¿cierto? En este caso me da el 13,42. Esa suma de los ponderados es lo que vamos a llamar el señor WACC, ¿cierto?
Esto es lo que determina el bien llamado y conocido WACC, ¿cierto? Así es que ustedes van a hacer el análisis para establecer el cálculo del WACC, ¿sí? Claro, ya este 1342 es el que ustedes van a retomar en el marco de lo que hemos venido dialogando, ¿cierto? Es lo que ustedes van a retomar para poder establecer el cálculo de los proyectos de corta vida, de los proyectos de larga vida, para definir si son viables o no en términos de la TIR y el valor presente neto, porque este WACC pues es el que ustedes calculan del proyecto, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Es como ustedes ejecutarán de manera estructural el cierre del curso, ¿sí? De esta manera es como lo harán allí. Tienen el ejemplo tácito para el desarrollo del proceso académico. Muy bien, este era el objetivo de las CIPAS del día de hoy, de tal manera que ustedes ya tienen todos los componentes para el cierre del curso, ya los tienen dados todos, inclusive el caso final, hoy lo hemos trabajado, de tal manera que ustedes pues con las cifras originales que tiene el caso, en una tarde haciendo el recorder de lo que hemos visto en esta sesión de hoy, lo solucionan y lo entregan, ¿cierto? Esas son las ventajas que tienen de ser juiciosos, así como lo son ustedes, de participar, ¿cierto? En estas CIPAS, que básicamente lo que hace es recrear lo que yo llamaría como una clase, ¿cierto? Aquí hemos hecho como una especie como de clase magistral, como si estuviéramos allí presenciales, y entonces ustedes, digamos, tienen esa realimentación en vivo que les permite identificar los escenarios necesarios para que puedan estructurar el desarrollo, en este caso, del caso de análisis. Muy bien, ese era el cometido de hoy. Ahí les queda el archivo, ahí les va a quedar la grabación, y entonces estamos cerrando el proceso para que ingresen tranquilos a este asunto de que ya huele a natilla el buñuelo, a que va el 8 de diciembre cerramos el curso. Pues ya con estos elementos ustedes pueden hacer de una manera muy efectiva y productiva el cierre del caso. No sé si tienen alguna inquietud, necesidad de aclaración, ¿cierto? De lo contrario, pues allí estaremos haciendo el cierre del caso, y me restaría pues desearles una feliz noche, si no nos vemos más una feliz Navidad, un próspero 2026. Hemos tenido un CIPAS de cerca de 2 horitas, 2 horas 11 minutos con 49 segundos llevamos, 50 segundos y contando. Y ya con este CIPAS, pues hemos cerrado el curso, por lo menos en esa interacción que tenemos sincrónica a través de en las web y las CIPAS. Igual seguiremos allí en contacto a través de los foros, si hay alguna necesidad de realimentación. Les repito, este archivo les queda. Les repito, la grabación les queda. Yo la bajo como siempre lo hago, como lo hice la semana pasada con la web. Voy a tratar si ahora mismo de una vez se las publico y se las dejo allí. Y inclusive cuando abramos la tarea 5, procederé también con mayores veras a volverles a poner allí estas IPAs que tiene el detalle de la ejecución para que ustedes cuenten con los elementos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de la tarea final. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna inquietud, pregunto si tienen alguna inquietud, pues la aclaramos, y si no hay ninguna inquietud, pues quedamos prestos para seguirnos comunicando ya por el correo, por el Teams, por el foro, en general por todas los elementos. Allí les tengo su chat y demás del curso para estarnos comunicando continuamente. Pregunta, ¿tienen alguna inquietud, necesidad de aclaración? No, profe, pues su duda, inquietud, por mi parte se satisface repitiendo el video cuando llegue. Muchas gracias. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay más inquietudes, más preguntas, que tengan nuevamente una feliz semana. Este fin de semana es festivo, un feliz fin de semana festivo. Si no hablamos más presencialmente o personalmente, una feliz Navidad, un próspero
2026 y quedamos conectados para continuar con el cierre del curso. Feliz noche, jóvenes. De acuerdo, profesor, luego que sea. Que estén muy bien.